Buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga en esta mañana. Le quiero dar las gracias por acompañarnos en este domingo, en el cual nos encontramos, domingo 13 de diciembre. Y confiando, como siempre, que la gracia, el poder, la misericordia de nuestro Dios esté con cada uno de ustedes en esta mañana. El día de hoy vamos a comenzar con nuestro servicio. Estamos contentos de que esté hoy con nosotros y vamos a tomar una pausa del libro de Primera de Pedro y vamos a enfocarnos durante los siguientes 3 servicios en el advenimiento o esta parte de la espera, ¿no? que se tiene eh, que hacer para la llegada del Salvador, de nuestro Mesías, Jesús. Así que hoy vamos a estar reflexionando en esta porción de la palabra. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Para los que están en casa de repente por alguna razón que no pueden llegar, pero estamos contentos de que al menos podemos tener esta opción para podernos conectar. Voy a empezar con una palabra de oración y luego vamos a comenzar con nuestro servicio en esta mañana. Padre, te damos las gracias el día de hoy por tu fidelidad, porque eres bueno y porque, Señor, nos das cada día, Señor amado, dice tu palabra que nuevas son tus misericordias. Así que en esta mañana venimos delante de ti a pedirte, Señor amado, tu dirección, tu ayuda y tu favor. Bendice este tiempo que vamos a tener en tu palabra y que tu Espíritu Santo nos dirija a Cristo y que nos ayude a vivir para Él. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, en esta parte del servicio vamos a estar reflexionando en tres textos de la palabra de Dios y vamos esta miniserie que voy a hacer en estas 3 semanas van a estar enfocados en el advenimiento. Ahora, esto ya lo he mencionado en el servicio dentro de la iglesia, ah, pero sería bueno también mencionarlo aquí a través de los servicios que estamos poniendo por el YouTube. Y básicamente es que yo he crecido en un hogar, digamos, que no era católico, pero que no participaba mucho de la iglesia católica y de todas las tradiciones que la iglesia católica tiene. Así que el día de hoy yo estoy tratando simplemente de poder aprender, ¿no? De poder aprender las tradiciones que la iglesia ha mantenido o ha desarrollado. Recuerden que, digamos, el cristianismo se envuelve, ¿no? Particularmente era una sola iglesia hasta más o menos la Edad Media, ¿no? Con Lutero y con, digamos, el movimiento reformista. En ese momento hay ese cisma en la iglesia y ocurre una división, por así decirlo, que Lutero encabeza, ¿no? El movimiento protestante, que básicamente lo que estaba, digamos, defendiendo era que la autoridad de la escritura debía de permanecer. Pero sin embargo, hermanos, si vemos a través de la historia, tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Protestante tienen muchos puntos en común. No todos, pero tienen muchos puntos en común. Y muchas de esas tradiciones se desarrollaron, digamos, a partir del segundo o tercer siglo dentro de la Iglesia. Por lo tanto, creo que son, digamos, tradiciones válidas que de alguna u otra manera van a enriquecer nuestra fe, van a ayudarnos a poder, digamos, ver la escritura de una manera quizás diferente en el sentido de que, digamos, las cosas que se hacen, por ejemplo, en el advenimiento, no prendemos una vela y cada vela representa o simboliza, digamos, una etapa dentro de la espera o del simbolismo de lo que es la natividad o la llegada del Mesías. Entonces, creo yo que hay ciertas tradiciones que sí nos van a ayudar y sí nos pueden ayudar a poder entender y tener una mejor, quizás, comprensión del mensaje que embarca la llegada de Cristo a este mundo. Así que en esta mañana vamos a tomar 3 textos que son parte de la lectura del advenimiento y vamos a reflexionar en estos textos y oramos para que Dios pueda ayudarnos a tener una fresca revelación de la llegada del Mesías y de lo que su llegada implica para cada uno de nosotros. Así que en esta semana vamos a estar hablando acerca de la espera.
Vamos a centrarnos en este tema que es la espera y vamos a reflexionar en tres porciones de la palabra de Dios y oramos para que Dios nos guíe en esta mañana y sea una mañana especial para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, porque creemos que aún podemos ver tradiciones, pero cada tradición está anclada en tu palabra. Así que, Señor, pedimos que esa palabra hoy pueda tomar, Señor amado, nuestras mentes, corazones y que Jesús pueda ser exaltado en todo lo que vamos a hacer y compartir en esta mañana. Señor, usa mis labios para proclamar tu palabra y para dar a conocer, Señor amado, los principios que tu palabra nos da. Señor, te damos las gracias en esta mañana y oramos, como siempre, dándote la gloria y toda la honra, porque solamente tú eres digno de poderla recibir. Oramos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Como les estaba diciendo, esta serie de sermones es diferente. Vamos a tomar una pausa de Primera de Pedro. Así que el primer texto que vamos a enfocarnos hoy, vamos a ir al inicio, al Génesis. Así que por favor, vaya a Génesis capítulo 3 y vamos a leer el verso 15. Así que deme un tiempo mientras me tomo un poquito de mi té. Está frío aquí en Minnesota. Todavía no ha llegado la nieve, pero está frío. Gracias a Dios que todavía no llega la nieve porque a veces es un poco complicado también tener nieve aquí. Génesis capítulo 3, verso 15. Y vamos a ir acá porque es importante entender un poco, ¿no? Que cómo es que todo este procedimiento de la espera nos puede ayudar a entender también la significancia que tiene la llegada de Jesús y cómo el pueblo de Dios, los hijos de Dios han tenido que esperar por mucho tiempo para que esta realidad, digamos, de recibir al Mesías se pudiese presentar. Ahora, en Génesis, hermanos, entendemos de que Dios hizo los cielos y la tierra, entendemos de que Dios tiene un plan especial para el ser humano, ¿no? Él hace todo este mundo, todas las galaxias, hace todo y crea Él a su imagen y a su semejanza a Adán y a Eva. La escritura nos dice que Adán y a Eva los ubica en el huerto del Edén, ¿no? Y ellos están, digamos, llamados por Dios a cumplir una misión. Dios les asigna un trabajo. Lamentablemente, ¿no? La serpiente se encuentra en el jardín del Edén, ¿no? Esto lo vemos en Génesis capítulo 3, ¿no? Génesis 1 y 2 es, todo va yendo bien, pero Génesis 3 entra en escena, por así decirlo, Satanás. Entendemos, ¿no? Que es desterrado juntamente con un tercio de ángeles, aparentemente entre Génesis 1, 2, digamos, o 2 y 3 ocurre esta rebelión de parte de Satanás de querer ser más que Dios y Dios debido a eso decide no expulsarlo y nos encontramos que Satanás se encuentra ahora en el huerto de Edén y tienta a la mujer, le hace, digamos, la engaña, utiliza la palabra, digamos, de una manera muy astuta para hacerla caer. Cita la palabra de Dios de una manera incorrecta, diciendo que Dios había dicho algo que no había dicho. Así que debido a esto, digamos, a la desobediencia tanto de Eva como de Adán, porque la palabra de Dios nos dice que cuando Eva estaba siendo tentada, su marido, Adán, estaba con ella. Y Adán peca, ¿no? De no hacer nada, de no protegerla, de no cuidarla. Y la consecuencia de esto es que tanto Adán como Eva comen del fruto prohibido que Dios había dicho. Claramente no deberían de comer. Lo que sucede a continuación en el capítulo 3, en los últimos versos del 10 en adelante, son una serie de juicios que Dios da en ese momento, tanto para la serpiente como para Eva y para Adán. Pero lo que podemos ver aquí es que en el verso 15 específicamente, dice la palabra de Dios, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella, y su simiente, dice, te aplastará la cabeza, pero tú le morderás, dice, el talón. Ahora, muchos teólogos creen que esta porción, este texto le llaman, ¿no? El protoevangelio, es digamos como que el origen, por así decirlo, de donde Dios nos da una luz, nos da una revelación de que Dios tiene un plan
Si bien es cierto, en el capítulo 3 todo es desesperación, todo es, digamos, consecuencias graves debido a la desobediencia de Adán y de Eva, pero al mismo tiempo, en ese mismo capítulo, hay una luz de esperanza porque Dios dice lo siguiente a la serpiente. Dice, voy a poner, ¿no? Pondré enemistad entre tú, refiriéndose a la serpiente que es Satanás, y la mujer, dice, entre tu simiente y la de ella, dice. Su simiente, dice, te aplastará la cabeza, pero dice, tú le morderás el talón. Ahora, esto es muy interesante porque, si bien es cierto, digamos, es muy, digamos, eh, cerrado en el sentido de que está Dios dando un juicio justo, digamos, a la serpiente, castigándola, pero al mismo tiempo encontramos algo muy interesante, que dice en primer lugar, no voy a poner enemistad entre tú y la mujer. Y no solamente entre ellos, pero también sobre la simiente. Y esto es interesante porque, digamos, muchos dicen, pero ¿por qué Dios va a poner enemistad? Dios no debería de poner enemistad. Dios es amor y Dios es amistad. Pero en este caso Dios sabía muy bien quién era Satanás, ¿no? La Biblia dice en Juan 10:10 que él ha venido a robar, matar y destruir. Y como siempre, Dios siempre va a revelarnos su verdad. Dios siempre nos va a dar a conocer su verdad. Y esta verdad nos está diciendo de que en Satanás no hay nada bueno. Él es el padre de las mentiras, Jesús dice. Y por lo tanto, digamos, es sabio que Dios ponga enemistad entre el hombre, ¿no? O la descendencia de la mujer, ¿no? En este caso, la raza humana, y Satanás mismo. ¿Por qué? Porque es una manera en la cual Dios nos protege. Es una manera en la cual Dios nos va, digamos, a proteger. La enemistad es algo bueno en este caso porque nos protege de Satanás, quien nos lleva a la destrucción y a la muerte. Pero al mismo tiempo también la palabra de Dios nos dice, tu simiente, ¿no? La simiente, dice, de la mujer va a aplastarle la cabeza a Satanás. Pero dice tú, no dice su simiente, dice tú le morderás el talón. ¿Qué cosa está diciendo aquí la palabra de Dios? Lo que la palabra nos está diciendo en este caso tiene que ver con la llegada de Jesús, con la llegada de, digamos, de Cristo, porque a través de la simiente de Eva, digamos, el Mesías iba a venir. El Mesías iba a venir, digamos, y Dios, de una manera nuevamente muy, digamos, inicial, está dando a revelar su plan de salvación y de redención para la humanidad. Por eso muchos nuevamente les dicen a este texto, no es el protoevangelio, es como el inicio del mensaje de salvación y de redención para la humanidad. Ahora, Dios nos da esta luz al inicio, digamos, de la creación, muy, muy cerca de la creación. Y lo que podemos ver después es que, digamos, el pecado y sus consecuencias, digamos, comienzan a mellar y a caer sobre el corazón del ser humano y como tal, digamos, la humanidad comienza a ser, digamos, cosas contrarias a Dios, ¿no? Tanto así que, por ejemplo, en Génesis 6, ¿no? Vemos cómo Dios dice, le duele el corazón, dice, porque la maldad se ha multiplicado a tal punto de que Él trae un diluvio, ¿no? Y después viene Noé, digamos, ¿no? Construyendo el arca y predicando, dice Noé, ¿no? Predicando arrepentimiento por 120 años y lamentablemente nadie lo escuchó, pero la familia de Noé fue salva juntamente, ¿no? Sus hijos y sus esposas. Noé fue perfecto, no, si no cree, hermano, vea la historia en Génesis, ¿no? Del 6 en adelante y va a darse cuenta que fue un hombre que simplemente encontró favor, gracia de parte de Dios. Generaciones de seres humanos continuaron, hermanos, continuaron hasta llegar a un punto en el cual, digamos, rechazaron a Dios y decidieron tener reyes ellos en su liderazgo, por así decirlo. Y dentro del tiempo de la historia llegamos, ¿no? A la historia de los reyes de Israel, ¿no? Dentro de los reyes, digamos, el primer rey que se levanta es este rey, ah, digamos, ungido por el rey Samuel.
en el cual, digamos, Dios lo desecha porque él, digamos, no decide honrarlo a él, sino que él mismo decide honrarse a sí mismo. Y por lo tanto, ¿no? Dios decide darle, por así decirlo, de baja y de poder, ah, digamos, Dios buscar otro rey conforme a su corazón, conforme, digamos, al corazón de Dios. Y es Él, digamos, el que digamos, comienza una nueva, un nuevo linaje, por así decirlo, aunque tristemente, ¿no? Luego, digamos, los hijos de David también cometen su hijo de David en bueno, la familia fue honestamente, un desastre, por así decirlo. Pero, digamos, en la gracia y en la misericordia de Dios, digamos, Dios pudo también obrar, aún a través de las cosas malas que pasaron dentro de la familia de David. Dios decide levantar a Saúl, lo descarta. Dios decide después levantar a David, un hombre conforme a su corazón, no perfecto, pero digamos que tenía un corazón que iba detrás de Dios, que iba, digamos, con una actitud de poder, digamos, buscar de Dios y de poder depender de Él. Su hijo Salomón, digamos, un hombre muy sabio, pero lamentablemente cometió muchísimos errores y con muchísimos pecados, lo cual dice que a veces tener demasiada sabiduría no necesariamente te garantiza una vida de obediencia. Ah, pero, digamos, Dios, por amor a David, dice que no le quita el reino a Salomón, sino que después este reino, digamos, es dividido en su hijo. Y lo que sucede después es que ciertamente en su hijo el Israel se divide en dos reinos, ¿no? El reino del norte, el reino del sur, el reino de Israel y el reino, digamos, de Judá. Y digamos, estos dos reinados que eran parte de Israel, ¿no? Antes, digamos, van a coexistir, por así decirlo. Y dentro de esto, ¿no? Encontramos un texto en Isaías capítulo 7, verso 14. Y hay un rey, ¿no? De Judá que se llamaba Acaz. Y este rey, lamentablemente, hizo lo malo delante de Dios. No fue un rey que hizo lo bueno delante de Dios. Así que digamos, él siente mucho temor en su corazón, él siente mucho, digamos, miedo, por así decirlo, porque lo iban a atacar, lo iban, digamos, a atacar reyes de Asiria, lo estaban cercando, por así decirlo, para poderlo atacar y él tenía miedo. Pero en medio de esa circunstancia, Dios decide enviar a su siervo, el profeta Isaías, a darle, digamos, ayuda, dirección, a darle, digamos, palabra, por así decirlo. Y en Isaías capítulo 7, por ejemplo, si empezamos en los primeros versos, ¿no? Le dice, ah, digamos, ¿no? El Señor le dice a Isaías, ¿no? Que vaya con su hijo, ¿no? Su hijo se llamaba Sear Yasub, y se encuentran con Acaz, dice, estoy leyendo el verso 3 de Isaías capítulo 7, donde termina, dice el canal del estanque superior, camino, ¿no? Del campo del lavandero. Dile que tenga cuidado, dice, y que no pierda la calma, ¿no? Dios le dice, ok, tranquilo, Acaz. Que no tema, dice, ante el enojo ardiente del Resín, el rey sirio que estaba queriendo atacar, ni ante el hijo de Remalías, que no se descorazone, dice, a causa de estos dos tizones humeantes. Dile también que Efraín, junto con el hijo de Remalías, el sirio, han tramado hacerle mal. O sea, Dios le está revelando que no solamente tienes estos dos enemigos, hay más gente que quiere hacerte daño, dice. Pues piensan, dice, subir contra Judá, provocar el pánico, y conquistarla y poner allí como rey, dice, al hijo de Tabel. Ahora, Dios le está revelando todo esto. Esta es una conversación entre Isaías y este rey. Y ahora, dile además, dice, que yo, el Señor Omnipotente, digo, eso no se cumplirá ni sucederá. La cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco es Resín, pero dentro de 65 años, dice, Efraín será destrozada hasta dejar
de ser pueblo, dice, y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Si ustedes no creen en mí, dice, no permanecerán firmes. En otras palabras, Dios le está diciendo, ok, mira, acá hay estos reyes que te van a atacar, pero tranquilo, yo estoy contigo, yo voy a estar acá, tú tranquilo. Es más, ellos van a venir a atacarte, pero yo estoy diciendo que en 75 años estos reyes van a hacer historia. Y este pueblo, Efraín, que quiere atacarte a ti, voy a eliminarlo, dice. Ahora, interesante, ¿no? Que si Dios me dice, yo diría, bueno, ok, Dios está trabajando, Dios me está ayudando. Pero lo cierto es de que, digamos, ¿no? Acaz se dirige al Señor a través de Isaías, dice. Pídele al Señor, dice. El Señor, dice, se dirige a Acaz, ¿no? Hablando a través de Isaías. Pide que el Señor, tu Dios, te dé una señal, ya sea en lo más profundo de la tierra o en lo más alto del cielo. Miren qué interesante que Dios le haya dicho esto a Acaz. Ok, si tú no crees, porque evidentemente él no tenía miedo, estaba perturbado, estaba confundido, le dice, ok, Dios le dice, ok, pídeme una señal y yo te lo voy a dar. Puede ser en lo alto y profundo, digamos, de la tierra o en lo más alto del cielo. Y Acaz, es interesante la respuesta que da porque él dice, no pondré a prueba al Señor ni le pediré nada, dice. Ahora, suena muy espiritual la respuesta de Acaz. O sea, honestamente, yo escucho esto y digo, wow, es como que Acaz le quiere dar una lección a Dios de tanto conocimiento bíblico, ¿no? Pero después cuando uno estudia, por ejemplo, la vida de Acaz y todas las atrocidades que ha hecho, yo diría, ¿no? Este compadre es un hipócrita. Porque si uno lee, por ejemplo, Segunda de Reyes capítulo 16 y lee, por ejemplo, las cosas que él ha hecho, ¿no? En contra de Dios, de lo arrogante que era, de lo orgulloso que era, yo diría, ok, acá un momentito, tú estás realmente mal. Y a veces tenemos que tener cuidado, hermanos, porque a veces acá puede representar muchas personas que dicen amar a Dios y saben leer la Biblia y saben citar la Biblia y saben decir y aparentar cosas, pero dentro de su corazón lo único que hay es maldad, es pecado y es, digamos, todo lo contrario a lo que un seguidor de Jesús debería demostrar. Entonces, lo que sucede a continuación, y es aquí donde viene una segunda luz, un segundo rayo, por así decirlo, de esperanza, porque es aquí donde Isaías va a decir y hablar acerca de la llegada del Mesías. Y dice en el verso 13, entonces Isaías dijo, escuchen ahora ustedes los de la dinastía de David. No les basta con agotar la paciencia de los hombres que hacen lo mismo con mi Dios, dice. O sea, Isaías digamos, se molesta, por así decirlo, ¿no? Con lo que está escuchando de Acaz y lo que está sucediendo en Judá. Y en el 14 dice, por eso el Señor mismo les dará una señal. Ok, Dios les está diciendo que yo pidan una señal y yo les voy a dar una señal para que, digamos, vean que yo estoy de parte de ustedes, que yo no me he ido, que yo estoy con ustedes. Yo estoy aquí para guardarlos y ayudarlos. Y dice, Él mismo les va a dar una señal. ¿Y cuál es la señal? La señal es que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel. Y es interesante, hermanos, ¿no? Que, por ejemplo, cuando uno ve el contexto en el cual Isaías profetiza esto, digamos, muy interesante, ¿no? Porque a veces no recordamos ni lo que Acaz hizo, ni todo el contexto que está sucediendo alrededor de Israel. Pero lo concreto aquí es que en medio de todo un caos político, de guerra, en medio de todo un desenfreno, ¿no? De una persona orgullosa que quizás no sabe hacer o digamos, no quiere someterse a Dios y no quiere mantener apariencias, Dios decide enviar una señal para el pueblo de Dios y decirle al pueblo de Dios, he aquí la señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y ese hijo se llamará Emmanuel. ¿Qué cosa es Emmanuel? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Eso quiere decir que Emmanuel va mucho más allá de simplemente, no, digamos, un nombre.
pero también es un mensaje que Dios da. ¿Y cuál es el mensaje de decir Dios con nosotros? El mensaje es de que Dios no se ha ido, de que Dios está involucrado constantemente con su pueblo, constantemente llevándolos, digamos, en momentos de dificultad y de adversidad, en momentos en los cuales los líderes políticos no saben qué hacer. Dios está ahí para mostrar misericordia y para mostrar su amor y para mostrar su poder. Ahora, el tema del sermón del día de hoy está relacionado a la espera. Estas señales que Dios está dando, porque esta es una señal, nos llevan a un momento en el cual, digamos, Dios va a usar a una virgen llamada María, y virgen no porque, digamos digamos, una santa como en la Iglesia Católica. Cuando habla de virgen está diciendo que esta mujer no ha conocido, digamos, hombre, no ha estado con una relación con un hombre, es una mujer virgen, y de ella va a nacer el Salvador. Dios va a usar a María para que a través de ella pueda llegar el Mesías prometido, que traerá libertad, que traerá, digamos, paz, que traerá redención, que traerá salvación para toda la humanidad. Ahora la otra pregunta sería, pastor, ¿cuándo esto sucedió? Y más o menos, algunos creen que puede ser entre 700 a 900 años que después de esta profecía viene el cumplimiento del nacimiento de Cristo. Todas estas cosas, hermanos, nos deben de llevar a pensar en cuánto a veces nosotros tenemos que esperar para poder ver una promesa cumplida de parte de Dios. En que la espera, hermanos, como dicen algunos, muchas veces desespera, pero sin embargo, mientras esperamos en Dios, nosotros podemos reafirmar nuestra confianza en Él. No cualquier persona espera. La espera a veces no es para todos, porque muchos no quieren esperar, muchos quieren respuestas inmediatas. Pero sin embargo en Dios, Dios toma su tiempo para poder procesarnos, para poder trabajar en nosotros y trabajar de una manera en la cual Él pueda, digamos, llevarnos de donde estamos en muchas veces nuestra incredulidad y llevarnos, digamos, en un lugar, digamos, de madurez, en un lugar de compromiso, en un lugar en el cual nosotros podemos ser utilizados por Dios para su gloria, para poder llamar a otros de las tinieblas en la cual también nos encontrábamos a la luz admirable. Ahora, si bien es cierto, Dios nos da esta promesa, digamos, de que la Virgen va a concebir y que Emanuel va a llegar, y digamos, muchas generaciones, ¿no? 700, 900 años es bastante tiempo, ¿no? Generaciones de personas tuvieron que pasar, morir, nacer, ah, pero Cristo llegó. A través de las Escrituras nosotros podemos dar fe y tener convicción en nuestro corazón de que la promesa fue cumplida, de que Cristo vino a este mundo para salvarnos del pecado y para ofrecer un camino de salvación y de reconciliación con el Padre. Ese es el ministerio de Cristo, que al mismo tiempo ese ministerio nos ha delegado a nosotros. Segunda de Corintios dice que cada uno de los seguidores de Jesús tiene el ministerio de la reconciliación. Ahora, dicho esto, Jesús llega, entonces ya llegó, no tenemos que seguir esperando. Pero lo cierto es que la espera continúa ahora para nosotros. Recuerden que Cristo vino, desarrolló un ministerio, digamos, nos dejó enseñanzas, nos afirmó en su amor y en su verdad, pero al mismo tiempo, no, Jesús va, muere, ofrece su cuerpo en la cruz del Calvario, Jesús resucita, Jesús continúa con sus discípulos afirmándolos y enseñándoles la palabra, pero después Jesús dice es llevado a la presencia de Dios el Padre y desde ahí Él está reinando. Y lo que viene a continuación es que Jesús nos ha dicho también de que Él nos va a acompañar y de que Él va a estar con nosotros, dice siempre. Pero al mismo tiempo también Jesús nos está diciendo que Él va a volver. Y quizás la mejor manera de poder describir esto se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y vamos a leer
digamos, ¿no? Cuando Primera de Tesalonicenses capítulo 5 del 1 al verso 11. Voy a leerlo todo para que podamos después tomar unas partes aquí y reflexionar en esto también. Dice, ahora bien, hermanos, ustedes, dice, no necesitan que les escriba acerca de los tiempos finales y las fechas, ¿no? Tesalonicenses tenían muchas preguntas acerca de esto. Vamos a ver eso en unos minutos más. Porque ya saben, dice que el día del Señor llegará como el ladrón en la noche. Y cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto, de ninguna manera podrán escapar. Ustedes, en cambio, dice hermanos, no están en la oscuridad, sino, dice, no, para que ese día los sorprenda como un ladrón. Ustedes, dice, son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos, pues, dormirnos como los demás, sino mantenernos alertas en nuestro sano juicio. Muy importante. Los que duermen, dice, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Nosotros, dice, que somos del día. Por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de la salvación, pues Dios, dice, no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos, dice, juntos con Él. Por eso, dice, anímense y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. Ok, pastor, ¿qué cosa quiere decir esto? Muy, muy práctico. Tesalonicenses tenían muchas preguntas porque estaban sufriendo, digamos, ataques y habían personas que estaban muriendo y tenían muchas preguntas acerca de las muertes, ¿no? Mi papá venía a la iglesia, ahora murió. Mi hermano venía a la iglesia, ahora murió. Mi esposo venía a la iglesia, ahora murió. ¿Qué va a pasar con ellos? Tenían muchas preguntas acerca de, digamos, de qué sucedía después de la muerte y de la segunda venida del Señor Jesucristo, porque Él ha dicho que iba a venir. Él habló, es más, en Mateo 24 habla acerca digamos, ¿no? De este texto al cual se le dice el rapto, ¿no? Y que Él dice, la llegada será como un ladrón, dice. Ah, Así que hay evidencia de que Dios nos dice, ok, yo voy a volver otra vez. Yo vuelvo. Y mientras vuelvo, la iglesia tiene que esperar y permanecer alerta. Y lo que Pablo está haciendo ahora es animar a la iglesia en que en esta promesa que Dios nos ha dado, así como lo hizo Isaías, ¿no? Así como lo hizo en Génesis, Dios va a volver por su iglesia. Y mientras eso llegue a suceder, la iglesia espera. Y la pregunta sería, pastor, ¿cómo es que nosotros tenemos que esperar? Número uno, recuerda, iglesia, que tenemos que esperar en la luz. Nosotros no somos de la oscuridad y por lo tanto no tenemos que asociarnos con nada que esté en la oscuridad, sino que más bien todo tenemos que traerlo a la luz. Y traerlo a la luz implica, ¿no?, el hecho de vivir en una confesión sincera de los pecados y las faltas que a veces cometemos y traerlo delante de la presencia de Dios en arrepentimiento. Si de repente hay áreas en nuestras vidas que están ocultas y que de repente no nos gusta hablar de ella y no nos gusta decir eso, pues esta palabra puede ser una palabra de ánimo para traer las cosas a la luz. De lo contrario, Dios va a sacar las cosas a la luz y eso es mucho más, digamos, eh, triste de poder ver. ¿Por qué? Porque Dios espera que nosotros nos confesemos nuestros pecados. La Biblia dice en Primera de Juan de que si, digamos, decimos que no tenemos pecados, dice la palabra que lo hacemos pasar a Él por mentiroso. Mas si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Lo segundo que tiene que ver es que tenemos que mantenernos alertas y en nuestro sano juicio. Esto quiere decir de que no tenemos nosotros que, digamos, perder el juicio, por así decirlo, y enredarnos en cosas que muchas veces no son prioridad dentro del reino de Dios, sino que tenemos que mantenernos alerta, de que no nos dejemos, digamos, contemplar por lo que el mundo puede ofrecer. Es más, en Primera de Pedro estamos aprendiendo a vivir como exiliados, que estamos de camino en este mundo. Y por último, el punto 3 tiene que ver con cómo es, ¿no? Que nosotros
Esperamos, nosotros esperamos, dice la palabra de Dios, animándonos y edificándonos los unos a los otros. ¿Cómo es esto, pastor? Esto quiere decir de que ponemos en práctica lo que hemos recibido de Cristo. En primera de Juan, no, Juan dice, ¿no? De que ¿cómo podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro prójimo? Y esto implica de que amar a Dios, ¿no? Implica tener una evidencia de que nosotros también amamos a nuestros hermanos y a nuestras hermanas en Cristo. O sea, la pregunta es, ¿cómo es que yo puedo amar a mi hermano? ¿Cómo es que yo puedo amar a mi hermana en Cristo? Y eso tiene que ver, digamos, con cosas básicas, hermanos, como de repente cómo podemos servir a esa persona, a ese hermano o a esa hermana, cómo podemos ser de bendición, cómo podemos ayudarle, cómo podemos ofrecer nuestra mano de ayuda, nuestras palabras de ánimo y también de exhortación. Porque amar al prójimo, a nuestro hermano, también implica a veces tener que exhortar y en amor lo podemos hacer. Y cuando ponemos en práctica esto, hermano, digamos, de poder animarnos, ayudarnos, estamos edificándonos mutuamente. Estamos ayudándonos, digamos, mutuamente a crecer en nuestra relación con Cristo. Estamos realmente pudiendo ser de bendición y de poder, digamos, ser de bendición no solamente para los de la iglesia, pero también ser de bendición para los que están fuera de la iglesia y que necesitan escuchar a Cristo y que necesitan sentir el abrazo de Dios, las manos de Dios que están sirviendo a aquella persona. Servir es difícil, nos mueve de nuestra silla de confort, pero sin embargo es necesario. Así que mientras esperamos, sigamos amándonos los unos a los otros y al mismo tiempo edificándonos los unos a los otros, porque nuestro Señor vuelve. Y mientras Él se toma el tiempo para volver, tú y yo tenemos, tenemos, tenemos que esperar. Pero esperar con expectativa en nuestro corazón, esperar manteniéndonos en la luz y esperar amándonos y edificándonos los unos a los otros. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias el día de hoy por lo bueno que eres tú, Señor. Porque Padre, mientras aguardamos y celebramos estas fiestas navideñas, oramos, Señor, para que nos ayudes a poder aprender acerca del advenimiento y al mismo tiempo, Señor, poder poner en práctica lo que tu palabra nos dice. Gracias por amarnos, Señor, de esa manera, aun cuando en Génesis, Padre, te hemos fallado, aun cuando vemos a través de la historia que todos, Señor amado, como dice Romanos 3:23, hemos caído de tu gracia, de tu gloria. Padre, no hay nadie bueno, pero que en tu amor, en tu misericordia, tú decides, Señor amado, bendecirnos, ayudarnos y alentarnos a seguirte. Señor, mientras esperamos, ayúdanos a mantener la expectativa en nuestro corazón, de que así como tú dijiste miles de años atrás que enviarías al Mesías, que la señal sería que la Virgen iba a concebir un hijo al que llamarían Emmanuel. Señor, mientras esperamos, esperamos por la llegada de nuestro Salvador una vez más. Ayúdanos, Señor, a mantenernos alertas para poderte servir y ser de bendición. Te pedimos por nuestra iglesia para que nos ayudes a expresar ese amor, no solamente con la emoción del amor, pero al mismo tiempo con palabras de aliento y de ánimo, con palabras, Señor amado, que edifiquen y que, Padre, con nuestros actos que reflejen, Señor amado, que queremos crecer y de que queremos bendecir la vida de otro, de manera que podamos edificarnos los unos a los otros. Te damos las gracias en esta mañana, Padre amado, y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mi amado hermano, y esperamos en el Señor que pronto nos puedas acompañar. Si estás viendo este video desde casa, te extrañamos y esperamos que pronto puedas estar aquí en la iglesia para podernos gozar en la presencia del Señor. Solo recordarles, hermanos, el día de hoy tenemos reunión con todos los miembros de la iglesia. Si estás viendo este video y no has podido venir, después del servicio vamos a poner tenemos un enlace
que ha llegado juntamente con el video, en el cual tú puedes acceder ahí a Zoom para que puedas participar de la reunión. Vamos a estar ofreciendo traducción también. ah, y lo que vamos a hacer es aprobar el presupuesto para el próximo año. Así que esperamos que nos puedas acompañar. Y si hay algo en el cual podamos servirte o pueda servirte yo, por favor, déjame saber que estoy aquí para poder orar por ti, ayudarte, aconsejarte, porque es mi labor y es un gozo poder servirte. Dios te bendiga y esperamos vernos pronto. Bendición.